de lo que es nada más ni nada menos la situación actual al día de hoy del COVID-19. Vemos el informe que ha realizado la provincia entonces. En este caso va a hablar la señora Gabriela Barbas, que es secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la provincia de Córdoba. Vamos a realizar nuestra situación epidemiológica, la actualización, como todos los días jueves. Actualmente en la provincia de Córdoba hay 34.184 personas que cursaron o que están cursando la infección por coronavirus. De ellos, el 45% ya se ha recuperado y 17.541 actualmente están cursando la infección, de los cuales 7.729 personas corresponden a la ciudad capital y 9.812 al interior de nuestra provincia. El tiempo de duplicación de casos de nuestra provincia ha disminuido en estos últimos 7 días a 12.2 días de tiempo de duplicación. Cuando vemos el total de PCRs que se han hecho hasta la actualidad, ya se llevan hecho casi 300.000 personas estudios de PCR, con un porcentaje de positividad de los últimos 7 días de un 22%. Hay 114 localidades que no tienen casos activos y 395 personas han fallecido lamentablemente a causa de coronavirus. En cuanto a uno de los indicadores más críticos, que es la tasa de ocupación de camas, actualmente es del 57.1% en cuanto a camas críticas COVID, que eso corresponde a 944 pacientes. Cuando hacemos la comparación de nuestra situación provincial con respecto a la provincia de Santa Fe, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en lo que es la incidencia, es decir, la cantidad de casos nuevos de acuerdo a la población por cada 1.000 habitantes, en Córdoba la incidencia es de 10.26 por cada 1.000 habitantes, en la provincia de Santa Fe 10.85 por cada 1.000 habitantes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 40.34 por cada 10.000 y en la provincia de Buenos Aires 23.17 por cada 10.000. Es decir, nosotros tenemos una incidencia muy similar a lo que es la incidencia de la provincia de Santa Fe, y cuando comparamos la mortalidad de nuestra provincia por cada 100.000 habitantes, en Córdoba tenemos una mortalidad de 12.77, la provincia de Santa Fe es de 11.9, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 106.1 y la provincia de Buenos Aires es de 54.3, es decir, nosotros tenemos una mortalidad ligeramente superior a lo que es la provincia de Santa Fe, pero inferior a lo que es Cava y Buenos Aires. Y en cuanto a la letalidad, es decir, del total de las personas que han infectado, ¿cuántos han fallecido? Nuestra tasa de letalidad es de 1.22 y la tasa de letalidad general global del país es de 2.2. Otro parámetro que siempre hemos vigilado desde el comienzo de la pandemia es el RO, es decir, la tasa de contagio. Fíjense que desde la semana pasada hasta ahora también es un indicador que se ha incrementado. Actualmente en la ciudad de Córdoba es de 1.29 y en el interior de la provincia es de 1.23. Es decir, si bien es un parámetro que nosotros vinimos vigilando, también es otro que ha aumentado en esta última 7 días. Este es otro mapa que trabajamos tanto con la gente, nuestra querida gente de la universidad, en donde está dividido en cuanto a pedanías, en donde fíjense que si bien hay 114 localidades que no tienen casos activos actualmente, fíjense cómo este mapa semana a semana va aumentando la cantidad de localidades o pedanías con casos activos, en donde principalmente lo que podemos ver es la zona central, la parte del sur y la parte del noreste y norte de nuestra provincia. En cuanto a los nexos, que es otra indicador que también venimos monitoreando, fíjense que el 49% de los casos, a pesar del alto número de los casos que tenemos actualmente día a día, se siguen identificando los nexos. Un 41% pertenece a contacto estrecho, un 33% está en investigación y eso está vinculado al alto número de casos que hemos tenido. Por eso estos casos en investigación, una gran mayoría se terminan definiendo por contacto estrecho y otro porcentaje se termina definiendo como transmisión comunitaria cuando uno no puede identificar el nexo, que actualmente el porcentaje de transmisión comunitaria ha incrementado a un 18%. Y en cuanto a la infección a trabajadores de salud, actualmente en nuestra provincia es en un promedio de un 7%.
En cuanto a la edad y el sexo, no hay diferencia en cuanto a sexo, pero fíjense que tal cual como venimos viendo las últimas semanas, el principal grupo etario que adquiere la infección son los adultos jóvenes, entre 20 a 59 años, que corresponde al 73.1% de los casos del total de nuestra provincia. Estas son las curvas epidémicas, el de la izquierda del interior de nuestra provincia y la derecha de capital, en donde en capital tiene una tasa de duplicación de casos inferior a lo que es el interior, una tasa de duplicación de casos de 11.1 y en el interior de 13.1, y en capital hemos tenido el pico de casos el día 25 de septiembre con 938 casos y en respecto al interior el 28 de septiembre con 934 casos. Y cuando vemos cuál es la proporción entre capital e interior, tal cual como venimos viendo en estas últimas semanas epidemiológicas, sigue habiendo una mayor proporción de casos en el interior de la provincia, si bien tanto la semana pasada como esta semana esta proporción se va acortando, la diferencia sigue siendo el interior en donde tenemos un mayor número de casos activos con respecto a capital. En cuanto a los distintos departamentos, el departamento capital tiene 7.729 casos activos actualmente, seguido por el departamento Río Cuarto con 2.568, Colón con más de 1.000 casos, tercero arriba y Marco Juárez, que son los principales departamentos que tienen mayor número de casos activos actualmente en nuestra provincia. En cuanto a los fallecidos, como dijimos, tenemos una letalidad de 1.2%, el 20% de los fallecidos pertenecen a personas geriatrizadas y fíjense qué es lo que venimos viendo, que en el mes de septiembre hemos tenido 260 personas que han fallecido a causa de coronavirus, es decir, el 63.4% de los fallecidos se registró en el mes de septiembre. Y esta tasa de letalidad, por supuesto que como venimos diciendo, depende de la edad, en donde el promedio es de 1.2, pero en el grupo etario de 90 años o más, esta tasa de letalidad supera el 15%, es del 15.7%. En cuanto a los geriátricos afectados, que son las comunidades cerradas que tanto venimos vigilando desde el momento cero, desde abril, el primer geriátrico donde se han detectado los primeros casos, hasta el mes de septiembre, fíjense cómo se fue incrementando el número de casos y el pico lo empezamos a tener en agosto con 23 geriátricos afectados y 149 personas que adquirieron la infección, y en el mes de septiembre hubo 52 geriátricos afectados con 558 casos asociados a infección en geriátricos en nuestra provincia. Y el último test que se ha adquirido y que ya lo habíamos anunciado el jueves pasado, que es el test de antígeno, que lo que permite detectar son proteínas específicas del virus en secreciones nasofaríngeas. Este test ya se empezó a implementar en nuestra provincia, no solamente acá en Córdoba capital, sino también en distintas localidades del interior de la provincia, y lo que permite es que en personas que tienen síntomas hasta 7 días de evolución, poder tener el resultado rápidamente en 20 minutos, y es por eso que estas metodologías, que como se llaman, metodologías tipo point of care, porque permiten tener el diagnóstico en el punto de atención del paciente. Son metodologías sumamente sencillas y simples de realizar, con una muy alta sensibilidad y especificidad, pero recordemos que únicamente se podrían realizar este tipo de metodologías en personas que tienen sintomatología hasta 7 días de evolución. Entonces, con esta nueva metodología que se adquirió, pues ya completamos todo el parámetro de test que están disponibles en el mundo actualmente. También los tenemos disponibles acá en Córdoba, que por un lado tenemos los test serológicos, es decir, que detectamos anticuerpos específicos contra el virus. Con estos test no vamos a hacer diagnóstico, pero sí vamos a hacer vigilancia, que quiere decir que vamos a poder estimar la circulación del virus en determinadas poblaciones. Se suman ahora los test de antígenos, que sí sirven para diagnóstico, y vamos a poder diagnosticar en distintos puntos, tanto en centros asistenciales como no asistenciales, como son los centros de testeo, y que permiten diagnosticar en 15 minutos a una persona que tenga síntomas, y los test de PCR, que hoy es el gold estándar, en donde se detecta el RNA viral,
que permite hacer diagnóstico tanto en personas sintomáticas como en personas asintomáticas. Pero recordemos que la principal medida de prevención para cortar la cadena de contagios es el aislamiento inmediato o de las personas que tienen sintomatología, y si soy contacto estrecho, independientemente del resultado del test, sí o sí tengo que estar 14 días de aislamiento. Y en esta estrategia de ampliación diagnóstica y de acercar el diagnóstico a nuestra comunidad, es, como todos sabemos, está el nuevo centro de testeo en la nueva terminal de ómnibus, que en realidad esto se empieza a construir con la finalidad primero de desconcentrar de todo lo que son los casos que se acudían al polo sanitario. Por eso primero este centro de testeo, este triage, estaba ahí en el polo sanitario y luego se trasladó a la terminal de ómnibus, justamente para garantizar un lugar accesible, que se puedan respetar las medidas de distanciamiento, en donde en este lugar que hoy empezó a funcionar y que ya a partir de la semana que viene se va a terminar de funcionalizar con turnos asignados específicos para garantizar que las personas no tengan que hacer largas colas para acercarse a su diagnóstico, y también recordar que no tiene ningún sentido hacer un test si la persona no tiene algún criterio para poder estudiarse, y por eso es tan importante identificar cuál es el objetivo que yo me tengo que, por qué yo me tengo que arrimar o no a un centro de testeo. En estos centros de testeo van a estar disponibles, están disponibles, tanto test serológicos como test de antígeno, como test de PCR, con un triage clínico y con una ambulancia específica para en el caso que se requiera alguna asistencia específica. Y sumado a este centro de testeo que está ahí en el centro de nuestra ciudad, también hay 67 centros de atención primaria distribuidos en toda la ciudad capital, que también ofrecen el diagnóstico, que también tienen la posibilidad no solamente de hacer los test de PCR, sino también los test serológicos y los test de antígeno. Entonces, fíjense que la oferta para poder hacer y acercar el diagnóstico a nuestra comunidad está distribuido en distintos puntos de la ciudad capital. Y esto le sumamos, que también ya lo comentamos la semana pasada, la nueva estrategia de el identificar en tu hogar en barrios priorizados, que va a comenzar ya la semana que viene. Ya vamos a anunciar cuál es el día específico y en qué barrios vamos a estar, justamente con el objetivo de fortalecer las actividades de prevención y promoción, de hacer una vigilancia domiciliaria, tanto los contactos estrechos como los casos positivos, para poder emitir alertas tempranas de aquellos pacientes que a lo mejor requieran una evaluación médica adicional, e identificar todas las necesidades, tanto sanitarias como sociales, que pueda requerir nuestra comunidad. Y en esta vigilancia domiciliaria se va a hacer el relevamiento de cada una de las casas que vamos a visitar, el seguimiento de los contactos estrechos y de los casos positivos que sean mayores de 60 años o con algún criterio de vulnerabilidad, justamente para la identificación de signos de alarma tempranamente, para poder testear a aquella persona que a lo mejor es contacto estrecho y empieza con sintomatología. También se va a ir con un puesto de testeo en un lugar específico en el barrio que se va a comunicar oportunamente, y también para identificar las necesidades desde contención psicológica, necesidades de alimentación, medicación, una atención médica, etcétera. Y en esta nueva etapa, con este alto número de casos que estamos viendo, con este alta ocupación de camas que vemos que semana a semana que sigue incrementando, es fundamental reforzar los principios claves y las definiciones claves que sabemos que son las principales medidas de prevención. Uno, que es el aislamiento, es decir, que ante cualquier persona que tenga sintomatología, fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida repentina del gusto, del olfato, no vaya a trabajar, se aísle inmediatamente y se acerque a su centro de salud más cercano, o que llame al 0800 para requerir la atención adecuada, y que identifique sus contactos estrechos para que se puedan aislar. Y en este sentido, los contactos estrechos, también es muy importante seguir con el rastreo de los contactos estrechos, ya que, como sabemos, puede haber personas asintomáticas, pero que también transmiten la infección. Entonces, por más que yo sea un contacto estrecho y que no tenga ningún tipo de sintomatología, el aislamiento por 14 días es la medida fundamental para cortar la cadena de contagios.
Y en esto hay que reforzar que los contactos estrechos, cualquier persona que yo comparte un ambiente de trabajo por varias horas con una inadecuada ventilación o que no pueda respetar los 2 metros o que simplemente a veces utilice el barbijo no quirúrgico, pero en determinadas circunstancias compartamos el mismo espacio sin el barbijo. Entonces el aislamiento, independientemente del estudio de PCR que me dé negativo, de los contactos estrechos sí o sí tiene que ser por 14 días. Y también recordemos que la otra estrategia que se viene sumando desde hace meses es el aislamiento del contacto estrecho. Es decir, este contacto estrecho que va a estar aislado 14 días, a los 7 días al menos le vamos a hacer pruebas serológicas, que ya es el tiempo que se espera que podamos detectar los anticuerpos específicos. Si esas pruebas serológicas son negativas, sus contactos estrechos de este contacto estrecho ya se pueden levantar su aislamiento, pero si es positivo, deben continuar en aislamiento los contactos estrechos y realizar otras pruebas moleculares a estos contactos. Y por último, también lo que se ha fortalecido es la forma de notificación de los resultados. Como todos ya vemos, ya se están notificando los resultados negativos a través del CIDI, es decir, del Ciudadano Digital, y acá reforzamos que toda aquella persona que todavía no tenga gestionado su Ciudadano Digital ingrese a la página de CIDI, de la página del gobierno, que es sumamente sencillo poder gestionar este trámite, y de esa forma tantos resultados negativos y ahora también los resultados positivos se van a estar informando en tiempo real, y desde que se informa a la persona tanto su resultado negativo y cuando es positivo se le va a anexar cuál es la plataforma para el seguimiento de diagnóstico de COVID, en donde en esta plataforma la misma persona que ya tiene ese resultado se puede autorregistrar y registrar sus contactos estrechos justamente para poder aislarlo de manera rápida y eficaz a cada uno de sus contactos estrechos. Finalmente, como sabemos, las principales medidas de prevención es sostener el uso del barbijo en todo momento, cada vez que yo salgo de mi domicilio, el distanciamiento social, 2 metros de distancia, el lavado frecuente de manos y reducir al máximo el número de contactos personales. Cuidemos a nuestros adultos mayores. La mejor forma y de amarnos en este momento justamente es reducir el número de contactos, es no visitarnos. Si tengo síntomas, no concurrir al trabajo y poder aislarme rápidamente tanto a mí como a mis contactos estrechos y no dudar de consultar rápidamente al centro de salud más cercano. Nada más. Bien, ahí estábamos escuchando entonces la palabra oficial de la provincia, ¿no? Contándonos un poco, bueno, como les contábamos nosotros, la persona que trabaja en el canal ha tenido contacto estrecho con la parte técnica de nuestro canal y obviamente por eso ellos están aislados justamente, y qué importante que es el aislamiento. Ya a ellos se los ha hecho el examen pertinente para ver si han sido contagiados o no. Pero asimismo, durante 14 días ellos tienen que estar aislados, por ejemplo, porque son contactos estrechos de una persona COVID positivo. Por eso es importante que los contactos estrechos puedan tener en cuenta de que si hay una persona con COVID hay que aislarse automáticamente. Después veremos si tiene o no tiene, se confirma después. El jueves se confirmaron 1.965 casos nuevos en Córdoba, en provincia, 16 fallecimientos. ¿Y cómo estamos con el nivel de camas ocupadas? De las críticas en adultos COVID-19 es de 58,6%. Sigue aumentando, por supuesto, ¿no? De los 1.965 nuevos casos de COVID en la provincia, 810 corresponden a Córdoba capital y 1.155 al interior de la provincia. Los números, entonces, recuerden que en Villa Carlos Paz hubo en el día de ayer 29 casos positivos de COVID-19, por lo menos es lo que la Municipalidad de Villa Carlos Paz ha informado en el día de ayer. Sumado en 2 días 57 casos. Mucho, ¿eh? Hay que preocuparse, hay que ocuparse. Eso es lo más importante, ocuparse. Las medidas de prevención son importantes. Vamos a ver si podemos tomar contacto con Sofi Pérez, la co-conductora, la conductora de este noticiero,
que tiene información para traernos. Sofi, a ver, ¿estás por ahí? Lamentablemente te puedo ver, Sofi no la veo, pero posiblemente la puedo estar escuchando. Sofi, posiblemente la puedo estar escuchando. Sofi, ¿me escuchás? Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, Marce, ¿cómo estás? Así es, muy buenas novedades. Novedades por la cámara, pero no importa, te escuchamos, Sofi. Contanos noticias de último momento, compartir con nosotros, que puedes compartir con nosotros. Así es. Bueno, Marcelo, les comento, la mañana de hoy una conferencia de prensa en el cuartel de bomberos de Villa Carlos Paz, donde estaban presentes el ministro Macei, el ministro Mosquera, director de Defensa Civil, donde hubo información de último momento, porque declaró alerta roja por los incendios. Marcelo, ¿qué significa alerta roja? ¿Qué significa alerta roja? Bomberos profesionales de otras localidades del país, más de 40 bomberos van a estar arribando desde Santa Fe y Entre Ríos. Ya estaban ellos en alerta amarilla, que es que estén atentos, que se vayan preparando, pero ahora están directamente en lo que es alerta roja, así que ya están esperando que arriben estos bomberos. También se está esperando más de 60 brigadistas de otras provincias, como Chubut, Neuquén, La Pampa y la localidad de Tandil de Buenos Aires, también están arribando. Continúan activos hay activos focos en 5 departamentos de la provincia, Marce. En Río Cuarto, en Punilla, en Santa María, Parabachasca, y también el que más preocupa, Marce, por el riesgo de interfase en el departamento Cruz del Eje, en la localidad Cruz de Caña, específicamente. Allí es donde está preocupando. Hay 5 aviones hidrantes, hay autobombas, camiones cisternas protegiendo las viviendas, pero ya están evacuando esta localidad Cruz de Caña. Esa es la información de último momento que se está difundiendo a nivel provincial y nacional.